Hola a todos. Segundo programa de Fortuna TV. Vamos a hablar de economía, de sectores, de negocios, también de finanzas personales, siempre con Luis Seco y Claudio Celano Gómez. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Ojalá Claudio, que salga tan bueno como el primero, ya sería un golazo, digamos. bueno, vamos a Estamos muy tratar de bien. mejorar también. Claudio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, todo en orden acá con la energía del segundo programa. Bien, acostumbramos a hacer una charlita entre nosotros sobre cómo está la situación económica en este momento. Luis, viste que en realidad hay un mérito innegable del gobierno que es la baja de la inflación. Eso se nota. Pero también, ¿no notás vos que la actividad no se recupera a pesar del optimismo de Milei y sus funcionarios? Mira, justo conocimos datos de la actividad agregada del mes de marzo. Todos los indicadores, por lo menos marzo, parece ya la prehistoria marzo, pero Mm. digamos, te muestran que la recesión se agravó en el último mes del primer trimestre. La evidencia anecdótica te muestra que no hay una recuperación muy ostensible por el momento. La mayoría de los indicadores siguen débiles y bajos. Vamos a ver, Luis, unos gráficos Sí. que vos preparaste en tu consultora que son muy indicativos. ¿Por qué no nos contás qué están diciendo esos gráficos? Sí, cómo no. El primer gráfico muestra un poco, digamos, es el nivel de actividad económica agregada que mide el INDEC, se llama Estimador Mensual de Actividad Económica, el de famoso EMAE. Y ahí lo que podemos ver son dos cosas. Uno, tratar de desmistificar esta idea de que es una caída pandémica, o sea, no estamos cayendo al ritmo que se cayó durante la pandemia y mucho lejos de eso. Y muy lejos de eso, perdón. Y después sí se parece a otras caídas históricas como la del tequila, del 94-95, las grandes recesiones, 2008-2009. La del 2001-2002 tiene la característica de haber sido muy larga, muy Claro. duradera, pero estamos en una caída importante del producto sin señal de recuperación y con una dispersión sectorial interesante. Hay sectores que sufren mucho más, por ejemplo, en el caso de la industria, ¿no? Claro. Y otros que están mejor. Sí, y otro que está mejor. El agro obviamente está empujando para arriba el índice porque está recuperándose de los niveles de sequía. También ahí preparamos unos gráficos sobre dónde está la industria. Ahí la industria se nota más la caída, se parece un poquito más a la caída más grave de nuestra historia, incluyendo la de la pandemia, pero está lejos de ser igual. Y la industria es muy importante, Seferino, Claudio, Ah, porque la opinión pública se decide, digamos, en los grandes centros urbanos, que es donde están los pies de la industria, Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, digamos, es donde está el peso de la industria y la industria es lo que hoy está más sufriendo y tal vez donde más se sienta la recesión, ¿no? y la opinión pública que tanto le interesa al gobierno, lógicamente, ahí se Claro. moldea, ahí estaba. Sí, la opinión pública está, digamos, yo no digo que esté toda ahí, pero es donde se hace la opinión pública en los grandes aglomerados urbanos. La opinión pública urbana por ahí es la que mueve un poco el clima político y el humor político de la Argentina. Y ahí es donde surgen todas las preguntas. Bueno, en este contexto, ¿puede haber algo que haga el gobierno, digamos, para salir más rápido? Y entonces el gobierno apela a nuestra Claro, confianza, expectativas, trabaja sobre eso, dice, va a andar todo bien y bueno, y tratando de que el consumidor y el inversor pierdan miedo. Pero al mismo tiempo, digamos, la Argentina es consumo dependiente, ¿no? Entonces, claro. si el consumo no aumenta, es muy difícil que aumente el PBI rápido como quiere el gobierno. Y el consumo depende del salario, del empleo y de las expectativas. Salario y empleo no vas a tener mucho por ahora y expectativas es donde está tratando de trabajar el gobierno. ¿Y cómo se mejoran las expectativas? Se necesita algo que nos impulse a todos a gastar y a los inversores a invertir, ¿no? Y ese es un punto muy importante, ¿no? Es la tecla, digamos. O sea, que hay algo, el gobierno puede armar un shock de expectativas y ahí es donde algunos como yo pensamos que tal vez el instrumento más cercano que tiene y por ahí más fuerte que puede tener para dar una señal clara de, bueno, ahora sí, digamos, perdamos el miedo es levantar el cepo. Por eso creo que hay muchos economistas que empiezan a generar esta idea de que conviene levantarlo ahora si querés que la economía se recupere más rápido. El tema, el cepo es señal de continuidad del régimen anterior, el cepo es señal de que las cosas no están bien, o sea, tenemos que tratar de sacarnos ese peso de encima y bueno, yo creo que hay que correr riesgos. La política económica es administrar riesgos, ¿no?
¿Y es Pero, posible, Luis, levantar el cepo? ¿O se habla mucho de que se necesitan 10.000 millones más, 20.000 millones más, 15.000 millones más? ¿Qué hay de cierto en todo eso? ¿Qué falta para poder levantarlo? Mira, si cuando el gobierno dice tengo miedo, pero si tuviera 15.000 millones de dólares lo levanto mañana, da una señal media contradictoria rara porque lo que te está diciendo es que quiere intervenir en el mercado, porque si vos lo sacás el cepo y liberás, que es lo que dice Milei que va a hacer, no te hace falta dólares en el Banco Central para hacer eso, te tenés que bancar que el dólar vaya donde quiera el mercado, ¿Dónde ¿no? quiere ir? Ese es el riesgo. ahora, Ahora, vos leía en una nota tuya en el Cronista que vos decías que este no es el Milei de antes. El Milei de antes habría suscrito lo que decís ahora, ¿no? Que al tipo de cambio lo fijen las fuerzas del mercado, ¿no? yo digo, la nota esa gira en torno a esta cosa que reitera tanto que es la fatal arrogancia de los que meten mano en la economía, ¿no? Hoy no digas así que se va a enojar el presidente. Bueno, esperemos que no. Si nos ve ya es un logro, así que tendremos que estar contentos igual aunque se enoje. Yo te digo, lo que pasa es que él mucho tiempo nos convenció, de hecho un montón de gente lo votó por eso, de que la idea es que el Estado se retirara del manejo del día a día de la economía. No solo del dólar, sino de muchas cosas que estamos viendo hoy. Hoy se metió con el precio de las prepagas, frena el aumento de los combustibles, le Cuota mete simple. exactamente, hay un montón de cosas que está metiendo mano, entonces como si el gobierno conociera dónde están los precios verdaderos de la economía, que es lo que él dice que nadie puede conocer, salvo la interacción humana en el mercado, la acción humana en el mercado. Entonces digo, me parece que se está un poco volviendo más político de lo que pensábamos, tiene un objetivo claro, como dijiste al principio, Cefe, de mantener alta el apoyo popular y la aprobación de la opinión pública. Y eso puede tener algún costo, contratiempo en términos de consistencia macro. Yo creo que el levantamiento del cepo hoy es menos riesgoso, con Claudio, que lo que me preguntabas que antes, porque hoy hay un ancla fiscal. O sea, digamos, hoy Ujú. lo que no está en duda es que el gobierno quiere el equilibrio fiscal y que lo pelea el equilibrio fiscal. Ahora, el problema es que va a haber si levantas el cepo, va a haber una corrección cambiaria. De hecho, estamos viendo algo de eso en Estamos el viendo. peso, ¿no? Él constantemente sale a aclarar que no hay atraso cambiario, que si liberara el cepo, quedaría en evidencia si lo está o no lo está según el movimiento que sufra el dólar, ¿no? Sí, eso es un buen. Yo estoy de acuerdo con él cuando dice que no se puede hablar de atraso, que es muy difícil. Para hablar de atraso tenés que tener el valor ideal, ¿no? Es como si el tren está atrasado respecto del valor ideal, si tu reloj atrasa respecto de la hora que se supone que es la hora global y así sucesivamente. Entonces, ese número no lo conoce nadie. A veces uno usa promedios históricos y dice, bueno, el promedio de tal periodo. Eso tampoco sirve demasiado porque los promedios en Argentina no te dicen nada. Cuando las variables fluctúan como fluctúan en Argentina, el promedio es un indicador de nada. Lo que sí podés hablar es de apreciación. O sea, Bien, ahí tenemos un gráfico que ustedes prepararon en la consultora que muestra eso. A ver, cómo es esto? mira, ese es básicamente es el dólar, digamos, en los últimos años, medido en precios de los precios que tenemos hoy, ¿no? Entonces, los 800 y pico que devaluó Caputo Milei en los 808 de diciembre, hoy son 1.400 y algo. O sea, redondeemos de 800 1.400. Para tener el mismo tipo de cambio que teníamos cuando arrancó el gobierno, dada toda la inflación que hubo, debería ser 1.400. Entonces uno dice, bueno, por ahí el 800 de aquel momento fue exagerado, no hace falta 1.400, no sabemos cuánto hace falta, porque eso lo va a definir la interacción en el mercado. Pero está claro que hubo una inflación muy alta que se comió buena parte de esa depreciación original. Y me parece que el mercado está reaccionando un poco a eso y a estas señales un poco dudosas desde el punto de vista de la política, digamos, la no aprobación de la ley base, Ah, la demora, el pacto de mayo, los ruidos que genera incluso las recientes confrontaciones que tiene Milei con allá, digamos, Allende, la Argentina. Entonces digo, como que me parece que hay mucho de eso que también conspira en contra genera ruido, conspira contra las expectativas y se empieza a generar este clima de decir, bueno, ¿qué van a hacer? Digamos, así como estamos, está difícil la cosa, ¿no? bien, este es el tema del momento, es la discusión de economistas dentro del gobierno también, entre los economistas que están a favor y los que están en contra de levantar el cepo cambiario. Ya vamos a hablar de esto con nuestro invitado de hoy. Vamos a entrevistar ahora a un conocido economista, Hernán Lacusa. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, Seferino, ¿cómo estás? Bien, estábamos hablando con Luis Seco de si hay atraso cambiario, no hay atraso cambiario, es una polémica. ¿Vos qué pensás? Bueno, tiene razón el presidente y el gobierno en general cuando dice nadie sabe cuál es el tipo de equilibrio, o sea, la referencia sostenible, y es muy difícil de saber, inclusive para el gobierno. Lo que sí sabemos es que este tipo de cambio es como un 45% inferior al de diciembre. O sea, o este es muy bajo o el de diciembre después de la devaluación era muy alto y que también tienen riesgos y problemas asociados a aquel. Eh, y yo te diría que, bueno, que si hay una evidencias, a veces anecdóticas, como tours de compras que antes venían para acá y ahora van al exterior, o bandas de rock de no mucha trayectoria que vienen, evidentemente, porque ganan más en dólares. Bueno, esas evidencias un poco anecdóticas o que antes venían a cargar combustible acá y ahora vamos al exterior. Los ciudadanos de zonas limítrofes. Toda esa evidencia, Seferino, bueno, te muestra que hay una incipiente, si vos querés, atraso cambiario, que no necesariamente es inmanejable, pero que hay que manejarlo. Pero más que el nivel del presunto atraso, me preocupa la persistencia y sobre todo la respuesta del gobierno. Pues si el gobierno dice no, no hay atraso y más bien refracta esa discusión y sus argumentos son no, pero yo voy a hacer una economía más competitiva, más abierta, con menos Estado, con menos impuestos y voy a darle competitividad sistémica con mejor infraestructura. Bueno, bienvenido, porque eso es el desarrollo y eso nos va a permitir ser más ricos en dólares, si querés. Entonces no va a haber atraso una vez que tengamos ese país. Ahora, por ahora no tenemos ese país. No tenemos Mm. el país que soñamos, que podemos soñar y que me parece que el presidente e incluso el ministro de Economía tiene en la cabeza, que es este que describí recién. Y hasta que no lo tengamos, el trayecto importa. Porque si no, nos vamos a quedar empantanados en el camino hacia ese destino. Así que bueno, me preocupa un poco primero refractar la discusión, segundo decir que bueno, vamos a sostener el dólar está yendo al 2 mensual y la inflación aún bajando está más del doble. Entonces, bueno, si eso no puede seguir mucho tiempo. Así que creo que hay que prestar atención a eso porque si no va a restar competitividad a precio y va a inhibir un proceso de rebote, ¿no? Luis, ¿Y del cepo qué opinas, Hernán? Porque la otra discusión que va en paralelo es decir, cuál es el mejor mecanismo para hacer esa corrección cambiaria. Entonces uno dice, bueno, puede acelerar la velocidad de la depreciación o puede pensar en levantar el cepo y eso es como también es otra de las negativas, ¿no? O sea, es bastante, digamos, cada vez que puede el presidente y el ministro dicen que no, que el cepo no se va a levantar. Y hay muchos economistas que ya empiezan a decir, me parece que con cepo es más difícil crecer, es más difícil ganar confianza, pero la discusión está ahí como que del lado del presidente es bastante determinante, ¿no? La decisión, o parece serlo por lo menos. El cepo, es una anormalidad. Ninguna economía funciona normalmente con un cepo. Eh, el gobierno está acá, eso no quiere decir, a ver, vos te estabas desangrando, te pusiste un torniquete, sería una imprudencia venir y sacar el torniquete sin bajar la presión arterial. Así que aquí ha sido bastante prudente y me parece bien, porque por ejemplo, si lo hubiera hecho el día de diciembre, probablemente habría habido algún tipo de caos cambiario y nominal, o sea, financiero. Eso no quiere decir una cosa es la prudencia, otra es la inmovilidad o peor, digamos, sentirse confortable con un torniquete, porque como vos decís, el torniquete te impide que salga la sangre, en este caso los dólares, pero también inhibe la entrada, porque nadie entra si no está seguro que puede salir. Hoy te debe pasar, los inversores del exterior te dicen, bueno, a ver qué condiciones hay, vamos a... ¿Por qué voy a ir a la Argentina a invertir, a tomar riesgo? Y bueno, porque vamos a hacer una economía mejor, más sana, más abierta, bueno, con menos impuestos. Bueno, muy bien. ¿Y eso cuándo va a pasar? Y gradualmente está pasando, los más optimistas. Bueno.
Ok, bueno, si yo voy y pongo $100, ¿los puedo sacar? No, entonces llámame cuando eso pase. Entonces, Claro. ya, es como una pregunta, es como la primera pregunta, es superior a todas las otras. Entonces sí, tenés razón, con cepo no va a ocurrir ese crecimiento sostenido. Ahora veo que me parece que el gobierno se siente confortable en este esquema de mantener las restricciones cambiarias, casi no ha cambiado, a pesar de una mejora en el mercado de cambios en general después de la devaluación, que permitió por ejemplo, recuperar reservas que eran negativas por casi 12, 13 mil millones de dólares, que permitió bajar la brecha, que ahora esta semana subió un poquito, pero digamos de 150 que la dejó el gobierno anterior a 30, ponerle promedio. No usó esa bonanza o ese resultado para relajar las restricciones estas cuantitativas. Con lo cual no aflojó el cepo, no aflojó el cepo. Porque se siente confortable, porque eso te da, bueno, te vas a dormir y tranquilo, pues sabes que a la mañana siguiente el dólar no va a ser un barrilete, porque hay un exceso de restricciones. Pero, bueno, no te vas a desangrar, pero bueno, no va a entrar nadie de sangre nueva. O sea, lo que vos Temo que, decías, Hernán, perdón, lo que decía hace poco en una nota, creo que en el Cronista, comodidad en esta especie de estabilidad, pero sin crecimiento. sí, sí, hay que también decir una cosa, Seferino. Así como estos 6 meses iniciales del gobierno hubo una mejora objetiva en muchas variables, bueno, muchas como el mercado de cambios o en el equilibrio fiscal o en licuar los pesos excedentes que había, que eran necesarios porque si no esta conversación, Seferino, no sería sobre estos temas, sino sería que si la inflación va a ser de 3 o de 4 dígitos. Así que eso hay que ponerlo en blanco sobre negro. La contracara de eso, que es tu pregunta, es, bueno, pero hay una recesión muy aguda, sí, hay una recesión una caída del 10% en el consumo también en estos 6 meses. Promedio, en algunos sectores peor, que es más bien atribuible al esquema anterior, porque había una ficción, porque había plan platita, tarifas atrasadas, bueno. Esa recesión es muy aguda y estamos como buscando el piso ahora, en estos meses, entre abril y mayo. Pero para que eso realmente rebote, que no va a ser, creo, en forma de V, no hay razones, no hay argumentos para que sea una recuperación rápida, pero aunque sea parsimoniosa, que se empiece a ver una recuperación de esos niveles deprimidos de consumo e inversión, bueno, tenés que ofrecer eh, eh, primero que el salario real le empiece a ganar la inflación, el salario le empiece a ganar la inflación, o sea, ganar algo por adquisitivo, que por ahora no. Mostrar reglas del juego estable, por ejemplo, sin cepo, para que la inversión vuelva, porque lo que hablábamos antes. Y si eso no, y si vos demorás esas reformas y esas anormalidades, como es el cepo, y bueno, va a tardar más la recuperación. Y eso ya puede poner en juego la sostenibilidad social, porque el gobierno tiene un apoyo popular bastante importante, que es casi su activo político excluyente. Ahora, si no empezás a mostrar resultados, digo, hay como un colega que unió la frase de recesión con ilusión. Si la ilusión se empieza a desvanecer, bueno, el apoyo popular se puede empezar a erosionarse, ¿no? Y en esa búsqueda de señales, ¿cuál es tu análisis respecto de las leyes que están trabadas todavía, hoy dando vuelta, esmerilándose en el trámite legislativo? Porque uno tenía idea de que por ahí eso podía servir para gatillar esas expectativas o ese punto de inflexión, y hoy luce que aunque se aprueben, ya no tienen el mismo efecto, aunque sean útiles. Lo mismo con el Pacto de Mayo, es como que se está quedando sin muchos instrumentos para generar ese cambio de expectativas, ese shock, ¿no? Sí, yo nunca creo, Luis, que una ley o una reforma gatille, o sea, que haya puntos de inflexión. Bueno, como vos bien sabés, es un conjunto de cosas, pero indudablemente la ley bases y la ley fiscal que se discuten actualmente serían pasos en el sentido correcto, importantes, ¿eh?
no excluyentes, no es que si hacemos eso sale todo bien y si no lo hacemos sale todo mal, pero importantes. Y la verdad que el gobierno acá primero se chocó con un blindex en febrero, que tuvo que retirar el proyecto, y ahora estamos ya terminando mayo y viene media sanción y bueno, y como vos decís, idas y vueltas, y se va como deshilachando en el camino, porque ahí te diría, Luis, ahí soy bastante indulgente con el gobierno, porque veo más bien cierta irresponsabilidad de la oposición que sigue pidiendo, no, terminamos la inflación en 200, la brecha cambiaria en 150 el año pasado y los proyectos y en el Congreso lo único que se hace es aumentar gastos y reducir ingresos. Y la responsabilidad fiscal, o sea, la estabilidad que depende de esa responsabilidad fiscal, no es nada más que del Ejecutivo, de toda la clase política, el ejecutivo, el oficialismo y oposición. Entonces, si Claro. tenemos un país donde las provincias del sur dicen, no, no quiero ganancias porque ganamos más, la gente tiene el sueldo más alto. Los los mediterráneos dicen, no, no quiero impuesto inmobiliario porque el valor de las propiedades. Los porteños, no, no quiero bienes personales porque los bienes raíces. Los del norte quieren subsidios al tabaco, al azúcar y a la yerba. Los de Cuyo al vino. Bueno, eso sale un Tupac Amaru impositivo, no es un país más federal, ¿sí? Si cada uno tironea y eso, digo, el gobierno creo que ha sido propositivo, la oposición y muchos gobiernos provinciales confundimos este federalismo con sálvese quien pueda. Y bueno, entonces después tenés que poner impuestos horribles como ingresos brutos, retenciones o impuesto al cheque que pagan los pobres para sostener el gasto público. Bueno, ahí te diría, Luis, que no es tanto el gobierno y creo que tiene razones cuando dice que cuando inhibe algunas propuestas de la oposición, aunque sí te digo que el gobierno tiene responsabilidad, me parece, en otras cosas, por ejemplo, ahora cuando dice, en los últimos 45 días, cuando dice tener alguna holgura fiscal, porque hizo un ajuste de más, raro, pero bueno, y entonces la usa para congelar otra vez tarifas de energía o de combustible o impuestos a los combustibles. Porque si tenés alguna holgura, bueno, bajá algún impuesto. No le des Claro. subsidios a los ingresos medios y altos como son los que reciben el subsidio de energía. Así que te Ahora, diría que ahí hay una responsabilidad compartida, sí. claro, es como una trampa, el cómo quedarse cómodo, cómo no, en este caso, no molestar al usuario que gasta en combustible, todo eso, ¿no? Todos tratan de caer simpático. Ahora, para ir terminando, Hernán Lacunce, muchas gracias por tu tiempo. ¿Viste esta práctica del presidente de parodiar, burlarse un poco de los economistas, no ya de la clase política, sino de los economistas? ¿Tenés miedo que en algún momento te toque o crees que te vas a salvar? No, miedo no, que diga lo que quiera, qué sé yo, no sé, pero nada. Las cuestiones personales, de los egos personales, son personales, no son públicas, sí tengo una opinión ahí muy crítica, muy categórica, Seferino, respecto a esto que vos decís. Claro, La palabra oficial, y más todavía la palabra presidencial, es un activo público, no personal. Entonces, que se use ese activo público para burlar a un tercero desde la altura de la autoridad presidencial, me parece horrible. Y puede ser simpático, qué sé yo, gracioso, a alguno le causará gracia. Pero, ¿viste cuando decimos, y tiene razón el gobierno y especialmente el presidente, dice, para no devaluar el peso no hay que darle a la maquinita de emitir? Bueno, para no devaluar la palabra presidencial no hay que darle a la verborragia, digamos. Porque
reservar la palabra presidencial para las cosas eh, Importante. importantes y que hacen a la política pública, no a si tal te resulta más simpático o menos. Eso Muy me bien, parece que es un riesgo de devaluar un activo público. ¿Sí? muy Como la bien, me moneda, parece que bueno, igual la palabra presidencial. de verdad y salimos, creo que terminamos bien la entrevista con estas palabras tuyas, porque además vos estuviste en la función pública y saliste no solo indemne profesionalmente, sino también con la mejor imagen de una persona respetuosa y constructiva, porque cuando vos agredís al otro también es como, vos decís, está muy bien, devaluás y deteriorás también el clima de armonía que tiene que existir entre todos, ¿no? Pero obvio, mira, puede ser, primero gracias por tus palabras, pero eh, Es verdad, viste cuando decimos los hijos, miran, no sé si cabe la figura, parece medio paternalista, pero viste cuando decimos los hijos, más que lo que les decimos, miran lo que hacemos. es Bueno, verdad. Sí, con el presidente pasa lo mismo, digo, o con el presidente o con las autoridades. Si nosotros vemos que hay falta, si la población ve falta de respeto, bueno, abajo también va a haber falta de respeto y excesos. Entonces, bueno, yo por ahí es una cuestión más de estilo personal. Creo que tiene que ser un paradigma de respeto, una autoridad, sí. muchas gracias, Hernán Lacunza. Muchas gracias, Un Hernán. placer. Sí, no, Luis, nos vemos la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Hacemos un corte. Volvemos a Fortuna TV, segundo programa. Creo que está saliendo mejor que el primero, Luis. Hablemos un poquito de la entrevista con Hernán Lacunza. Dijo cosas importantes. ¿Qué es lo que más te quedó repiqueteando, digamos? Mira, primero creo el análisis de Hernán es bastante equilibrado en términos de poner primero arrancar hablando de los logros del gobierno. O sea, eso es cierto. O sea, viste, uno a veces carga demasiado las tintas en la crítica y deja pasar algunas cosas que hizo que, digamos, frenaron una inercia de unos desequilibrios y un camino hacia Es una verdad. crisis exactamente que me parece que eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Después lo otro que me quedó, y que a mí me da siempre vueltas, yo creo que la cuestión política, las regulaciones, las leyes, lo institucional, en Argentina en particular, por ahí en otras economías no tanto, tienen un peso importante, por lo menos cuando te dicen, che, ¿y la Argentina? Digamos, en qué términos avanzó. Entonces ahí me parece que se mezcla mi pregunta con la tuya en términos de el presidente y su estilo, su forma de hacer política, porque veo bastante complicado la posibilidad de separar las cosas, ¿no? Decir, bueno, mira, las leyes es responsabilidad también de la oposición, estoy de acuerdo, pero también, digamos, la oposición tiene que lidiar con este personaje, ¿no? Y entonces, y la política tiene que de alguna manera aprender a hacerlo, y tal vez mi ley también tenga que aprender a hacerlo. Yo particularmente creo que por lo menos a mí, por ahí no estamos de acuerdo con esto, Milei se me reveló como más político de lo que yo pensaba en términos de sus objetivos, no en términos de su estilo, pero sí en términos de sus objetivos. Él está pensando en el 2025, lo dice sistemáticamente, ¿no? Si Claro. no me aprueban las leyes, el 2025, si hago esto, el 2025. Él quiere tener un buen resultado electoral y eso a mí me parece que también pone estas cosas que Hernán usaba la palabra confortable, el ministro dijo cómodos, nos sentimos cómodos. Es como que arranca lo que vos sugeriste en la pregunta de cierto grado de complacencia que me parece que es lo que está detrás de todo esto de un presidente que viene a la política, no se siente parte, pero tiene objetivos políticos y que mantiene esta estrategia permanente de campaña en relacionamiento con el resto de la política, que impide avanzar en cuestiones que para mí son importantes, ¿no? Y ahora, esa complacencia también es un rasgo muy de nuestra clase política. Digamos, ¿te acordás? Menem, Alfonsín, Menem, de la Rúa no tuvo tiempo, pero Kirchner, Cristina, llegan un momento en que se sienten confortables, dicen, acá es donde llegué, donde quiero llegar, donde quiero estar,
y sacrifico cualquier otra cosa que uno que piensa puede ser importante porque el presente me resulta confortable. Pero claro, este presente realmente es muy módico porque esta estabilidad es una estabilidad que nadie de nosotros, digamos, de la gente, está cómoda. Puede ser que esté cómodo Caputo, pero esto Ujú. es demasiado poco, ¿no? Sí, mira, yo me voy a hacer un rasconto histórico cortito. Yo te conocí cuando me viniste a ver cuando estabas escribiendo el libro de la crisis de la Rúa, Ah, sí, sí. porque yo había tenido una función ahí en la presidencia de la Rúa y te habían dicho, ¿por qué no hablas con Luis? ¿No? De ahí te conocí. Y yo me acuerdo que cuando hablábamos de la crisis, y vos planteaste recién, bueno, de la Rúa no tuvo tiempo para la complacencia, y la verdad que sí lo tuvo, porque si vos te Ah, acordás lo que pasó con De la Rúa después del blindaje, ajá. De la Rúa consigue excepcionalmente unos fondos, machinea de la Rúa, hacia fines del 2000, que se llamó blindaje, y yo me acuerdo que en la tapa de revista de noticias aparecieron un par de ministros panza arriba tomando sol en el medio del Caribe. Y yo le dije, como tenía diálogo con el presidente de esa época, le dije, estamos fritos, le digo yo. Porque el gobierno se relajó por el blindaje. No le duró nada el blindaje. Acordate que fue fin de año y en marzo ya estábamos de vuelta arrancando la crisis que terminaría con su gobierno. Entonces, la complacencia tiene en la historia argentina, vos mencionaste a Menem, obviamente, y la misma Cristina, cuando después que gana Ah, su segunda reelección, parecía que vamos por todo, ¿te acordás? Y la sí, verdad sí. que uno decía, lo vamos por todo, es que vas a cambiar y vas a hacer todo bien o vas a seguir haciendo más de lo mismo. Me parece que hay como una cuestión de que cuando sentís el gustito de que las cosas te empiezan a salir, relajas. Eso en la historia económica está estudiado, en el caso japonés, hay un famoso trabajo que dicen, sale de la crisis, haces reformas, sentís alivio, caes en la complacencia. ¿Qué te pasa después de la complacencia? Volvés a la crisis. Esa recurrencia en Argentina a mí me Ah. asusta un poquito, me parece que no debí usar la palabra cómodo el señor ministro Caputo, eh, pero bueno, es lo que me parece que se percibe, ¿no? Y que está detrás de muchos de los actos recientes del gobierno, como vos dijiste muy bien que en los últimos, y la Hernante lo contó, la CUNSA contó que en los últimos días tuvimos muchas cosas que muestran ciertas postergaciones, ¿no? Ahora, fíjate, el segundo tema que me gustó de la CUNSA fue esa especie de federalismo entre comillas, que lleva a una especie de Frankenstein impositivo, ¿no? Porque cada región defiende sus cosas, su quinta, ¿no? No, no me toquen esto, no me toquen aquello. También el gobierno dice, bueno, ahora que estamos. Y, y eso somos nosotros, ¿eh? Creemos que eso es el federalismo. El tabaco, los ingresos del sur, el impuesto inmobiliario de la zona mediterránea, el vino, el transporte del área metropolitana. Claro, todo eso hace un rejunte que después no se pueden instrumentar impuestos progresivos, hay que caer en los de siempre, ¿no? Si no hay Claro, inflación, bueno, que paguen los pobres de otra manera. sí, los que se cobran fácil, digamos, las aduanas. O sea, el, Impuesto al el- el cheque. federalismo argentino, el federalismo argentino nació bastante distinto que, por ejemplo, el que de alguna manera es el contraste, que es el federalismo norteamericano, ¿no? Estados Unidos lo que se procuró, los estados cuando se independizan y se agrupan dentro de los Estados Unidos, lo primero que hicieron fue tener reglas y constituciones fiscales muy claras, ¿sí? De, Mm. de cómo se recauda, quién recauda, cómo se gasta, quién gasta. Eh, y después tuvieron moneda. Eso es muy interesante. Es como que fue un proceso muy claro, digamos, primero lo fiscal, después la moneda, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y nosotros como que estamos obsesionados por la moneda y lo fiscal, bueno, vemos cómo hacemos esta cosa, como dijo Hernán, este federalismo a la Tupac Amaru, que me parece que termina un poco absolutamente en un Frankenstein, como decías vos, que imposible administrar. Imagínate que desde la reforma del 94 hay una cláusula transitoria que dice que tenemos que tener un nuevo régimen fiscal federal y ya llevamos 30 años y nadie ni siquiera planteó un proyecto, ¿no? Es que ese debe ser uno de los problemas clave de la Argentina.
Sí, yo creo que la correspondencia, mira, el tema de correspondencia fiscal, que es esto que te decía, quién recaude y quién gasta, es fundamental. Los gobernadores, imagínate los intendentes y demás, no le quieren cobrar impuestos a nadie de los que tiene al lado. Claro. Porque, pongámoslo si querés en términos un poco más suspicaces, a nadie de los que financian sus campañas. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, de acá no recaudáis nada, recaudamos acá al lado, o enfrente, o en la otra provincia, o en el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque estos son los que me tienen que apoyar a mí. Y eso no funciona, si no funciona en ningún lado, en realidad también dejamos mea culpa, ¿no? O sea, no es que los políticos son una cosa, son alienígenas que cada tanto vienen y dicen, che, votenme y nosotros estamos acá y no, digamos, somos tan responsables como ellos de un régimen que no termina nunca de corregir sus viejos desequilibrios. Y me parece que, ya te digo, los constituyentes del 94 dijeron, bueno, démosle a la Argentina un nuevo régimen. No lo pudieron hacer ellos, lo pusieron en esa cláusula transitoria y quedó ahí diciendo, bueno, algún día alguien va a venir y va a decir, che, laburemos todos juntos y hagamos algo decente. Pero ni siquiera nos ponemos de acuerdo para juntarnos a hacer eso. Entonces, yo creo que los temas de correspondencia fiscal, Caballo quiso hacer algo, ¿te acordás cuando transfirió gastos a las provincias? Pero bueno, no pudo transferir todos los recursos necesarios y ahí empezó el desequilibrio este. Y cuando transfirió recursos, el Estado se quedó desfinanciado y surgieron todos estos impuestos nuevos. El primero fue el impuesto al cheque, entre otros, que llegan para quedarse, ¿no? Bien, vamos ya con nuestro segundo invitado, que es Marcelo Romeo. Marcelo Romeo es un referente del marketing, no solo acá en la Argentina, sino en la región. Él es el encargado de marketing del grupo Newsam. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, buenas tardes, Seferino. Hola, Luis. Hola, Claudio. Gracias por la invitación. Bien, te queremos preguntar sobre una campaña que acá Claudio Serrano Gómez, que es editor jefe de Fortuna y además nuestro especialista en sectores y negocios, te va a preguntar bien específicamente de qué se trata. Dale, Marcelo, perfecto. muy buenas noches. Filco hace muy poco lanzó la campaña, el 19 de abril, amanecimos con una campaña de Filco que decía motosierra licuadora, y es muy interesante ver cuando una marca toma un tema tan caliente de actualidad y de actualidad política y social, que está cruzada por una brecha, por una grieta, y se la juega. Quería saber qué llevó a la marca, a Filco, qué te llevó a vos como CMO del grupo Newsan a tomar este tema tan caliente y utilizarlo para una campaña de marketing que generó impacto, eso seguro. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Mira, nosotros filosóficamente creemos que las marcas tienen que estar involucradas en la agenda de los consumidores, así que nos gusta eh, tocar temas que sean relevantes para la gente que los atraviesen. Y a mí siempre me gusta contar que motosierra y licuadora convive con todos nosotros, convive en los graphs de los noticieros, ya sea de una posición política o de la otra, está en los portales de noticias, está en los grupos de WhatsApp, está en los memes. Y al igual que no hay plata o por sí o por no, son términos que se han acuñado desde la política y nos sentimos con derecho a poder hablar de eso. Así que Motosierra y Licuadora vive entre nosotros y casualmente la marca vende esos productos. E hicimos esta promoción que era comprando una motosierra te llevas una licuadora a regalo. Incluso tenía una bajada que decía, o sea, digamos, una promo. Este, esta es como la intro, pero ahora sí seguí preguntándome sin problema. ¿Y qué impacto tuvo? ¿Cuál fue la respuesta? Digo, porque también se la jugaron. Puede venir un boomerang positivo, un boomerang negativo o ambos. ¿Qué conclusiones sacás respecto de la campaña? Mira, yo personalmente y la compañía también creemos firmemente en que las comunicaciones y las publicidades y las acciones de marketing tienen que generar emociones en los consumidores. Claro que las emociones a veces son positivas, a veces son negativas, pero lo más grave es no generar emociones. Hay un montón de marcas que te tocan el hombro y no te das vuelta. Lo que digo es, nosotros te tocamos el hombro, hay gente que se sonrió y hay gente que no se sonrió. Y como dato relevante, lo que me gustaría mencionar es que se dio un hecho inédito para, yo creo que para el mercado argentino, es que el presidente de la Nación compartió el aviso y lo adjetivó diciendo genialidad. O sea, Claro que eso, Marcelo, perdón. O sea que sí. vos tu trabajo necesita de que tu jefe, digamos, y los accionistas te den vía libre para tomar riesgos.
Absolutamente. Yo creo que lo has definido muy bien, Seferino. Nuestra compañía Newsan es una compañía que vive muy el presente, que adhiere a este tipo de acciones, que todo el tiempo genera y propone innovación, disrupción, y yo creo que es importante entender dónde uno trabaja y estar a la altura de las circunstancias. Sí, sí, sin duda la libertad que nos aporta Newsan para esto ha sido determinante. Y como decía Claudio, esas emociones fueron positivas, negativas. ¿Qué análisis hacen? Además, como Sí, gran compañía, tienen los famosos lectores de lo que pasa en las redes. sí. ¿Qué sentís vos? ¿Cuáles fueron esos resultados? Bueno, un poco retomo lo que te comentaba. El hecho de que el presidente de la Nación lo haya compartido y haya dicho genialidad, rápidamente condicionó la interpretación de ese mensaje, porque aquel que está en la misma vereda ideológica dijo buenísimo, y aquel que no comulga con eso dijo es un desastre. Lo que está claro es que la compañía no tomó posición y no dijo bienvenido el ajuste, ni al revés, dijo bienvenida la motosierra para cerrar organismos que no sirven para nada. Simplemente dijo vendemos motosierras y licuadoras. Estas emociones provocaron que hay gente que estuvo a favor y gente que estuvo en contra. Yo te podría aseverar, porque tenemos un sentiment y un buzz respecto de lo que medimos todo el tiempo, que la positiva fue decididamente mayor a la negativa. Claro que hubo hater, claro que hubo gente que no le gustó y que entendió que nosotros estábamos reivindicando un ajuste, lo cual obviamente es No, no era así. no hay ninguna, eso es una interpretación libre. Por el otro lado, creo que todo termina siendo un gran meme. Digo, vi un video de un señor que agarró un microondas, Filco, y lo ponía en un tacho de basura. Y cuando uno ve después los comentarios de la gente diciendo, dale, termina de mostrar el video y lo pudiste poner, o con la Ah, casa que tenés no podés tirar el microondas, ¿no? Digo, todo termina siendo un meme y creo que lo importante es esto, es poder estar conectado con la audiencia, poder generar un tema de conversación, poder algo que sea de vuelta, que nos atraviese, que es lo importante, ¿no? Igual me permito echar una cosita. Sí. Eh, Cuando vi la publicidad dije, esto lo voy a usar en algún próximo libro de historia argentina económica, porque muchas veces las cosas que se hacen muy sobre en caliente, ¿no? En el momento, después uno lo rescata y dice, ah, mirá, esto marcó una época. Yo me acuerdo lo del famoso gerente de Noblex con el tema del televisor, digamos. Digo, o sea, son una compañía que tienen una trayectoria de generar así estos hits que después uno refresca y dice, ¿te acordás cuando se hizo tal cosa o tal otra? Y me parece que esto, como una publicidad de época, me parece que va a quedar registrada para todos los que guardamos cosas para futuros libros, digamos, ¿no? Ojalá que así sea. Creo que en definitiva uno tiene que redescubrir la profesión y la actividad todo el tiempo. A mí me gusta pensar que el marketing, hay un marketing, pero ese marketing está siempre en debate, hay nuevos límites, hay nuevas formas, hay nuevas técnicas, y creo que es bastante incómodo decir, no, no, esto se hace así o no se hace, o bueno, las marcas no pueden hablar de política. Nosotros no hablamos de política, sí hablamos de lo que le pasa a la gente. claro, tienen que participar de la conversación de la gente, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay un caso reciente ahora de una marca de un fármaco, un Geniol creo que dice no hay plata, la campaña incluso está con la voz del presidente de la Nación. Pero bueno, creo que de a poco las marcas se empiezan a involucrar en los temas que viven en nuestra familia. Y cuando vamos al asado del domingo, la gente, los amigos hablan de motosierra y licuadora. Vos sabés que Luis me hacía acordar la película, hubo una película incluso donde in- vos sos interpretado como el gerente, claro que era Filco, ¿no? Noblex, Noblex. Noble. Sí. ¿Y cómo es? Porque eso fue notable, ¿por qué no la recordás? Era del Mundial pasado, ¿no? Fue del Mundial 2017. Ajá. Nosotros hicimos una promoción faltando 4 fechas para las eliminatorias sudamericanas. La promoción prometía decir, bueno, comprar un televisor para ver a Argentina en el Mundial, y sabíamos la respuesta de la gente, que la gente era, pero bueno, ¿qué pasa si no clasificas? Y que la misma propuesta comercial decía, ningún problema, te devolvemos el dinero. Sucedió que Argentina de 4 partidos empató casi inexplicablemente 3, contra Uruguay, contra Venezuela, contra Perú, y el último partido lo va a jugar a la altura de Quito y empieza perdiendo a los 38 segundos del primer tiempo. Por suerte después hay un hat-trick de Messi que lo resuelve.
Y sí creo que esa campaña inauguró una nueva etapa de memes, de marca, de gente generando contenido para con la marca, de hablando de igual a igual, de gente que bueno, van a despedir al gerente, se va a fundir la marca. Fue muy, muy divertida y todavía se sigue hablando de eso. 4 años Ah, después, pero en Paramount produce a una esos película. 38 segundos, en esos 38 segundos cuando hizo el gol Ecuador. Marcelo estaba despedido prácticamente. El Más o bebé de menos. Marcelo tenía que buscar trabajo. Estaba actualizando el CV. No, y lo importante es que la campaña fue como decía Luis, caló mucho en en la cultura popular argentina, que Paramount compró los derechos y produjo una película que está protagonizada por Leonardo Sbaraglia y dirigida por Ariel Winograd. Así que es un placer. Yo siempre digo que todos aquellos que estamos en la industria del marketing y la publicidad deberíamos celebrar que haya una película de una campaña, ¿no? Claro, me imagino que sí. Me gustó mucho la película. Recuerdo que vos la recomendaste y yo tomé esa sugerencia. Ahora, ustedes están... ah, también esta publicidad involucra celulares, ¿no? Sí, ¿O es otra campaña? acabamos de lanzar la semana pasada, incluso lo hicimos en un lugar muy familiar para vos, porque lo hicimos en los estudios de Gran Hermano. Eh, ya vamos a hablar de Gran Hermano, espero, de tu ingreso a la casa. Bueno, no, hicimos el lanzamiento de un nuevo lineal de celulares Noblex, esto fue la semana pasada, son 3 modelos que completan el lineal de la marca porque, bueno, Noblex es muy fuerte en TV, es muy fuerte en aire acondicionado, en audio, pero nos estaba faltando la portabilidad y estos productos vienen a completar eso. Así que sí, muy, muy felices con este lanzamiento. Y Marcelo, te pregunto cuál es la estrategia que tienen detrás de estos celulares nuevos y de Noblex dentro del mercado de celulares, que es un mercado a diferencia de los otros que has nombrado, donde Noblex está muy presente, donde hay dos jugadores muy fuertes que prácticamente se dividen el mercado entre Samsung y Motorola, Motorola y Samsung, Xiaomi que ha comido algo un poquito, pero es un desafío, digamos, para una marca local. ¿Qué estrategia tenés detrás de eso? Está muy bien la pregunta, es cierto, el mercado argentino tiene una particularidad que está concentrando en dos grandes jugadores, uno es Samsung, el otro es Motorola, Motorola comercializado y fabricado por Newsan, pero creemos que hicimos todo un proceso de aprendizaje, de know-how, de desarrollo en la categoría, y nosotros estamos ahí apuntando a tener una participación de mercado de un 6-7%. Creemos que es ambicioso, pero también es lograble, básicamente con productos que rondan los que serían algo así como por abajo de los 250, $300, que es el 85% de la venta de la Argentina. Eso me parece que está bien de marcar, ¿no? Digo, vivimos en Argentina, sabemos que hay un mercado empobrecido o un ticket promedio bajo y estamos apuntando a aportar ahí una ecuación calidad-precio correcta, así que estamos apuntando a ese segmento. Bien, no hay plata. No hay plata, como dijo Genial. Me dijo genial. Yo usé la frase al entrar en la casa de Gran Hermano, ¿viste? No Muy hay bien, plata. te escuché, te escuché. Pero no la felicitaste a Furia, eso me sorprendió porque sos tan fana de Furia. No, yo no tenía que felicitar a nadie porque los jugadores tienen que estar, yo creo que tranquilos y motivados. Porque, viste, los vi un poco cansados de estar tanto tiempo ahí, pero se me ocurrió, bueno, miren que afuera Sí, sí, no crean que estamos bien, ¿no? te escuché, me encantó el mensaje. Disfruten de la casa porque afuera es más duro. Me encantó que hayas entrado vos con Laura, le dieron un aire espectacular, me divertí mucho. Bueno, me alegra, me alegra. Espero que a los amigos Luis y Claudio también les haya gustado. Lamentablemente, te soy muy honesto, lo miro, creo que este año lo vi una sola vez y le mandé mensajes a mis hijos que me decían, bueno, papá, no seas tan anticuado, que esto y lo otro. Yo comparto televisión con Seferino de Gran Hermano, así que es espectacular. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Marcelo Romeo. No, Suerte con gracias todo. a ustedes por el espacio. Nos vemos Esperamos prontito. la próxima campaña ahí rupturista. Siempre el Estamos desafío, ¿no? estamos preparando algo para la Copa América muy interesante. Espero que les guste. Vamos a Estaremos al verla tanto. eso. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Bien, bien, bien. Esto ha sido todo. Me gustó más este programa que el anterior. Me pareció que está saliendo cada vez mejor, lo cual se supone que debe ser así, ¿no? Pero, en una frase, ¿qué es lo que más les impactó? Luis.
No, a mí me gusta mucho la idea esta de mostrar la realidad económica, digamos, de diferentes ópticas, ¿no? O sea, me parece que el gran aporte del programa es involucrar también a la visión de los empresarios, que en este caso en particular, que nos tiene que comunicar desde una realidad difícil y nos tiene que emocionar para que consumamos lo que ofrecen, ¿no? Y me parece que esa mezcla del análisis económico, político, alguna visión histórica de la situación económica y empresarial argentina que mezclamos también viene muy bien. Claudio. Impacto marcario, le diría yo. Por un lado, el impacto económico de la situación actual que se está viviendo, con lo que comentaron al principio del programa, y después la parte de marca con lo que hablamos con Marcelo Romero como responsable CMO de Grupo Newsan sobre estas campañas que generan un impacto y generan una conversación. Y bienvenido que las marcas se la jueguen un poco, ¿no? Que muchas veces se Claro. mantienen un poco retraídas o con miedo, así que aplaudo esa decisión de ir por ahí y arriesgarse, como también lo hizo Genial. Así que por eso impacto marcario es un poco lo que marca este segundo capítulo de nuestro programa. Me gusta ese título, sí, es cierto. Y también los accionistas de las empresas, porque acá el encargado de marketing tiene la libertad de los que tienen el dinero ahí para poder equivocarse también, porque es un riesgo. Ahora, es una visión también. Cuando vos participás, me parece, de la conversación de la gente, es difícil que te vaya mal. Bueno, Pero hay que tomar el riesgo, ¿no? una campaña cortita que sucedió lo mismo fue cuando Jujuy salió en un programa de televisión con el pantalón manchado, como que había tenido la menstruación con la marca, y era una campaña de la marca Cotex, terminó vendiendo y fue récord de ventas. O sea, además implicó muy buenas ventas. Y también generó Claro. mucho impacto, porque al principio parecía un accidente y después se fue conociendo que había una historia y una estrategia detrás de eso. Yo creo que cuando las marcas se meten en las conversaciones de lo que realmente está pasando y de situaciones cotidianas, creo que ganan terreno, ganan adeptos, y los que están en contra también se vuelven adeptos porque ponen en conversación el tema, con lo cual celebro cuando las marcas se la juegan. Está bien. Y quedamos pendientes del tema del cepo cambiario, que es un tema estratégico, como bien se explicó acá. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos la próxima.